que tuviste para con nosotros. Dirígenos, Señor, en esta mañana, habla nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra, que seas tú, Señor, el que habla y también poder llevar a nuestro corazón eso, el mensaje que tú quieres de nosotros, que es centrarnos en ti principalmente, Señor Jesús, que cuando tengamos que abrir la boca es hablar de ti, centrarnos en tu persona, en tu obra, en tu muerte y sobre todo en tu resurrección, Señor, porque esa es la esencia del Evangelio. Gracias, Padre, dejamos este momento en tus manos, en tu mismo nombre, Señor. Amén. Bien, hermanos, gracias. Hemos estado estudiando Hechos. La semana pasada hubo un corte también, estuvo predicando nuestro hermano Miqueas, aunque no pude estar, sé que ha sido un mensaje muy bonito, muy agradable para todos. Es bueno a veces también cambiar de aires, ¿no? Una persona también que nos cambie ese sentido. El mensaje de esta mañana, hermanos, yo le he titulado El Evangelio centrado en Jesucristo, Señor y Salvador. Posiblemente todos hayamos escuchado ya de esto. Nos vamos a situar, hermanos, en Hechos, capítulo 2, versículo del 22 al 36. El texto es un poco largo, vamos a dar lectura a todo, hermanos, para poder entender también. Yo quería hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cuántas veces hemos escuchado un evangelio suavizado? O en otras palabras, un evangelio color de rosa. No sé si alguna vez han escuchado ese término. Ese evangelio suavizado o ese evangelio color de rosa, creo que en algún momento todos hemos escuchado o incluso algunos lo hemos podido compartir. Y hermano, esta mañana el mensaje a la luz de Hechos nos va a hacer ver que tenemos que centrarnos en la persona de Cristo Jesús, en su obra, en su muerte, en su resurrección, y no ver el Evangelio desde un punto personal. El Evangelio que es cristocéntrico, hermanos, es mucho más efectivo que un Evangelio suavizado. ¿Y a qué me refiero con un Evangelio suavizado? Tal vez Dios me apoyas con la siguiente diapositiva. En el sentido de que muchas veces, hermanos, se predica acerca de nosotros y de nuestras necesidades y de lo que nosotros queremos. No sé si han escuchado esto. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Empieza a ir a la iglesia y te va a ir mejor. Ven a Cristo y obtén sanidad. Hay muchas campañas de sanidad. Ven a Cristo y serás bendecido, sea material o económicamente. Si vamos un poquito más allá, ofrenda, da para que el Señor te bendiga. Él te va a multiplicar todo lo que tú le des. Dios te ama y quiere que todo te vaya bien. No sé si han escuchado estas cosas. Dios no quiere verte sufrir porque es un Dios de amor. El Señor va a solucionar tus problemas. Y hermanos, no me malentiendan, no quiero decir que Dios no puede hacer cada una de estas cosas, porque Dios es grande y poderoso y se va a manifestar. Pero cuando llegamos a Cristo por estas causas, es cuestión de tiempo para que muchos puedan ir decayendo. Cuando llegamos a Cristo por las causas equivocadas, que es centrándonos primero en nuestra necesidad y no en Cristo Jesús, va a haber más problemas. Y hermanos, el Evangelio real se centra en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, me gusta mucho un versículo en Mateo 6:33, que dice esto. Seguramente muchos lo tienen de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios es acercarnos y conocer a Cristo. Por eso digo, hermanos, por favor, no me malentiendan. No digo que llegando a conocer a Cristo vamos a ser prosperados, posiblemente sí, Dios bendice mucho. No digo que en Cristo no haya sanidad, porque sí la hay. Hay muchos hermanos que han experimentado el milagro de la sanidad. Hay muchos hermanos que han solucionado sus problemas sentimentales, emocionales, económicos, cuando la vida lo ordena Cristo. Pero ese no es el propósito principal del Evangelio que nos presenta en este caso Pedro en su primer sermón. Hermanos, un evangelio suavizado, un evangelio color de rosa muchas veces va a ser que aumentemos en número, aumentemos en emoción, se pueda llenar la iglesia, pero con el pasar del tiempo se generan muchas dificultades. Vamos a ubicarnos en Hechos, por favor, vamos a dar lectura. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36. Vamos a ir leyendo por secciones para no alcanzarlos con todo el texto, hermanos. Y quisiera también entrar un poquito en el contexto en el que nosotros vamos a estar ubicados.
En el versículo 22 al 24 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta aquí un primer punto, hermanos. Pedro, este es conocido el primer sermón de Pedro, y si nos ubicamos un poquito para entrar en contexto, hace unas semanas se hablaba acerca de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Pero si vamos un poquito más atrás, y es importante recordar esto, hermanos, no hace mucho tiempo había sido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Justamente en Juan 19, 31 al 37 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, decían, no quería que se quede ningún muerto en la cruz, y mandaron a que le rompan las piernas a los que estaban allí. Pero como Cristo ya había muerto, a él no le rompieron las piernas, sino que, recuerdan, traspasaron su cuerpo con una lanza, y al no haber sangre, salió solamente agua, también para que se cumpliese la escritura. Entonces nos vamos ubicando más o menos en las fechas en las que Cristo muere, y también recordemos otro versículo en la Biblia que dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, porque alusivo a la Pascua, ¿no? Entonces Cristo murió en fechas de Pascua. Luego, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó. Esto está en Hechos 1:3, si lo podemos ver, ¿no? ¿Qué pasó? Jesús se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, y luego fue llevado. También cuando hemos estudiado Hechos hemos visto que les dio una orden, que no se fueran de Jerusalén, que esperen ahí la llegada del Espíritu, ¿no? Y eso pasa ya, no hace mucho lo hemos estudiado, el día de Pentecostés, que esto está en Hechos 2 del 1 al 4, ¿no? Cuando fueron todos llenados del Espíritu Santo. Ahora, algo interesante que nos compartieron nuestros hermanos: Pentecostés, ¿qué quiere decir? Penta de 5, de 50, los 50 días después de la Pascua, la fiesta también, o de las primicias, donde todos los judíos volvían nuevamente a dar sus ofrendas, las primicias de las cosechas, ¿no? Entonces estaban todos reunidos. Es por eso que allí también, cuando llega el Espíritu Santo, se manifiesta en las lenguas de fuego y empiezan a hablar en diferentes idiomas. Dice Hechos 2, el versículo 5, si no me equivoco, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había muchas personas ahí. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Es porque las palabras que va a decir Pedro aquí, el mensaje que él va a dar, estaba muy fresco. Había sucedido hace menos de 2 meses. Si yo les pregunto, hermanos, ¿recuerdan ustedes lo que ocurrió en Trujillo con esta desgracia de Real Plaza? ¿Hace cuánto fue? Poco más de un mes. Hace también por ahí esas fechas, cuando la carretera de San Juan por los Huaycos se la llevó, no hubo pase, ¿lo recuerdan? Está fresco. Si yo les preguntara, ¿hace cuánto fue el COVID? 2019, 2020, ya pasaron 5 años, pero parece que hubiese sido muy cercano a nosotros. Si esas cosas aún las tenemos frescas, ¿cuánto más serán los acontecimientos que hubo con Cristo Jesús, que fue todo una revolución, por así decirlo, porque Cristo no fue un revolucionario, pero todos los judíos lo tenían fresco? Entonces Pedro empieza aquí su mensaje, ¿no? Porque muchos se estaban burlando, muchos decían: estos están borrachos, ¿qué es lo que están diciendo? Pero Pedro aquí salta y dice el versículo 22, varones israelitas. Por ahí ya vamos entendiendo algo. Su audiencia era netamente judía. Eran israelitas, conocían, por eso es que estaban ahí, obviamente también por la fiesta, porque estaban cumpliendo. Y esto es importante para nosotros, hermanos, también entender a quiénes se dirigía. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Oíd estas palabras es: estén atentos al mensaje que les voy a dar. Escuchen con atención. Y empieza a hablar. Jesús Nazareno. No sé si recuerdan ustedes a un personaje, un discípulo de Jesús, cuando él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Pedro les da donde más les duele a los israelitas, a los judíos, porque en realidad ellos tenían mucho desprecio por la gente de Nazaret y los galileos. De Nazaret puede salir algo bueno, pero él empieza diciendo Jesús Nazareno. Hermanos, esto es importante luego. Varón aprobado por Dios. Pedro hace notar otra realidad con estas palabras. El varón aprobado por Dios hace ver la naturaleza humana de Cristo. Varón aprobado por Dios, hecho hombre. Si vemos en Juan capítulo 43, versículo 43, lo que decía Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, y luego en Juan 1:14 dice esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La naturaleza humana de Cristo manifestada. Y cuando Pedro empieza a hablar del Evangelio, primero hace notar que lo despreciado por los hombres, aquello más vil que ellos consideraban las personas de Nazaret, como cualquier lugar, Jerusalén era una ciudad importante, Nazaret no. Ese varón aprobado por Dios, ese hombre, esa carne, esa naturaleza humana de Cristo, fue aprobado por Dios. Pero ¿de qué manera fue aprobada por Dios? Dice luego, hermanos, el versículo 22. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Entonces, por eso lo situaba, hermanos, el contexto en el que está hablando Pedro. ¿Y por qué quiero resaltar el tiempo que había transcurrido? Porque él dice, las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, ustedes conocen todo lo que Cristo hizo. Ustedes saben muy bien lo que Jesús ha hecho. Hace menos de 2 meses que murió crucificado y resucitó, y posiblemente muchos de ellos habían visto. Y hace menos de 3 años, durante su ministerio de Jesús, hizo muchas obras. He tratado de apuntar aquí algunas, ¿no? La confirmación de Jesús en las obras que él hizo se dividen en milagros, en prodigios y en señales. Algunos milagros representativos de Jesús seguramente lo conocen. El primero que hizo a temprana edad, recién empezando, convirtió el agua en vino. Multiplicó los panes y los peces, dando de comer a más de 5,000 personas. Son milagros, son obras milagrosas, ¿no? Ahora, prodigios. El prodigio lo entiende, hermanos, como son cosas que manifiestan el poder también ya de Dios mismo en la vida de otras personas, como la sanidad de los enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, la mujer con flujo de sangre que bastó para que toque su capa para que Jesús lo sane. Todas esas cosas estaban frescas. Señales, ¿qué señales hizo Cristo Jesús? No caminó sobre el agua, no calmó la tormenta, le dijo faltos de fe, conocía el pasado de las personas. ¿Recuerdan con la mujer samaritana? Le habló acerca de su pasado, de los maridos que ella había tenido. Incluso de Natanael, cuando no creía, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Dónde estaba él? Estaba dormido debajo de la higuera. Resucitó a los muertos, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, su amigo, después de 4 días. Dice que el cuerpo ya hedía, ya olía, estaba en descomposición, manifestando el poder de Dios mismo en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, Dios lo aprobó y fue acompañado de maravillas, prodigios y señales que ninguna persona podía negar. Hasta aquí, hermanos, un primer punto es entender que cuando vamos a hablar del Evangelio, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Tenemos que hablar de lo que Él hizo, tenemos que hablar de sus obras, tenemos que hablar de las maravillas, los prodigios y las señales que Él hizo cuando estuvo vivo. Me gusta un versículo de Juan cuando termina su Evangelio. Él dice, y aún muchas cosas más hizo Cristo, que si se escribieran todas las cosas al detalle, ni aún los libros que están sobre la tierra alcanzarían para contenerlos. ¿Cuántas cosas más pudo haber hecho Cristo de las que nosotros ni siquiera tenemos idea hoy en día? ¿Cuántos encuentros personales con personas que posiblemente vieron los milagros y vieron la maravilla de Cristo
personalmente. Ni aún los libros de la tierra podrían contener todas esas cosas. Es increíble, hermanos. Pero bien, la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo que tenemos que retratar en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque bueno, continúa Pedro diciendo, a Jesús, al Cristo, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto es duro, hermanos. ¿Saben por qué? Porque primero Pedro empieza diciéndoles, miren todo lo que ha hecho Jesús. Ustedes conocen muy bien, ustedes saben, ustedes lo recuerdan. Posiblemente ustedes lo hayan experimentado. ¿No creen que de entre esas personas no haya habido unos cuantos que estuvieron comiendo los panes y los peces que Jesús multiplicó? Posiblemente sí. Y si no, la voz se corría muy rápido. Pero hermanos, Pedro nos hace ver también ahora la culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos. En este caso los acusa directamente a ellos. Aunque fue entregado por determinado consejo, por el conocimiento de Dios, dice este verbo, prendisteis y matasteis. Lo hace personal. Los acusa directamente a ellos. Ustedes fueron los que prendieron y mataron a Cristo Jesús. No lo pueden negar. Ustedes estaban allí. El consejo, ¿qué es lo que hizo? ¿A quién acudió el consejo de los judíos? ¿No fueron ante Pilato, a los romanos? Dice, determinado consejo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, es decir, por manos de extranjeros, de extraños. Recuerdan, y ya vamos a ver la próxima semana, porque ya entramos en Semana Santa, y los jóvenes también tienen un teatro preparado para nosotros, ya les adelanto, pero Semana Santa se recuerda mucho el sufrimiento, la obra, la pasión de Cristo, ¿no? Cuando llevan ante Pilato a Cristo, porque ellos no podían matarlo, ¿qué es lo que hace Pilato? Se lava las manos. Y cuando Pilato le dicen, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Y qué gritaba toda la gente? A Barrabás queremos. Preferían un ladrón, preferían un asesino, preferían un criminal antes que aceptar a Cristo Jesús. A pesar de que el consejo sabía y conocía que Cristo Jesús era hijo de Dios. Porque si recordamos, hubo un hombre que vino de noche a ver a Jesús, Nicodemo, principal entre el Sanedrín. ¿Y qué es lo que él le dijo? Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios. Y sabemos, ¿por qué no Nicodemo dijo, yo sé que tú vienes de parte del Señor? Sino que él dice, sabemos, en plural, implica a otras personas, implica a su círculo social. ¿Y quién era su círculo? El Sanedrín. Los mismos que mandaron a matarlo. Y dice que desde ese momento que ellos se dieron cuenta, decidieron prender y matar a Jesús. Pero para que a ellos salgan bien librados, lo llevaron ante Pilato, ¿no? Hermanos, son cosas previas a lo que vamos a vivir la próxima semana, pero este es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio que predica Pedro. La vida, la obra de Cristo y la culpabilidad de cada uno de nosotros. Porque ahora no solamente son los judíos que estaban allí, sino cada uno de nosotros. Hermanos, esto es importante para nosotros porque un evangelio real, el evangelio de Cristo, nos acusa de ser partícipes de la muerte de nuestro Señor Jesús. Romanos 5:8 y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos morir. Nosotros deberíamos estar ahí. Cristo murió por cada uno de nosotros a causa de nuestras transgresiones. Puede que nosotros no hayamos estado ahí hace 2000 años gritando, crucifícale. Puede que nosotros no hayamos estado gritando, libera a Barrabás. Pero nuestra vida antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces hemos injuriado? ¿Cuántas veces hemos menospreciado? ¿Cuántas veces habremos blasfemado acerca del Señor? A Dios gracias, hoy estamos aquí, tenemos el privilegio de ser llamados hijos. A Dios gracias, Él ha movido nuestro corazón para el arrepentimiento, pero también somos culpables. También somos nosotros los que prendimos y matamos
a Cristo por manos de inicuos. ¿Hasta llegar a qué punto? Hasta llegar a la cruz. Cristo murió en una cruz. Dice la Escritura, maldito aquel que muere colgado de un madero. Cristo se hizo maldito por cada uno de nosotros. Hermanos, a este que crucificamos cada uno de nosotros, la crucifixión de Jesucristo es la cumbre del sacrificio realizado por nuestro Señor. Es la consumación de la obra que Él vino a hacer por nosotros. Pero ¿saben qué es interesante? Que Pedro no se queda en la crucifixión. Porque si Cristo no hubiese resucitado, luego Pablo dice, vana es nuestra fe. Vamos a ver Juan 19:30, dice esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo concluyó la obra a la que vino a hacer. Esta palabrita que dice, consumado es, quiere decir que todo está hecho, que todo está cumplido, que la obra que Cristo vino a hacer fue completa. ¿En qué momento? En la cruz. Y luego Corintios 1:23 dice esto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este versículo de Corintios, hermanos, cuando Pablo habla, le dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, era un choque cultural muy grande, porque los judíos no podían concebir y no podían aceptar que su Salvador, que su Mesías sea maldito, que haya muerto crucificado. Por eso es que Pablo en Corintios dice esto acerca del Evangelio de Cristo, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, porque nadie quería aceptarlo. Y para los gentiles, obviamente, locura. ¿Quién va a entender que alguien muera por sacrificarse para todos? Pero ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y ese es el evangelio, hermanos, que nosotros entendemos y hemos aceptado en nuestro corazón. A Cristo Jesús crucificado por causa de nuestras transgresiones, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Quien debería haber sufrido todo eso éramos nosotros. Sin embargo, Cristo Jesús vino a padecer ese sufrimiento. El evangelio real, hermanos, como digo, no se centra en mi necesidad de algo material, de algo físico, de algo emocional. Se centra en mi necesidad de ser salvo porque estoy condenado a la muerte. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué nos da más miedo? ¿Pasar una eternidad sin Dios? ¿O tener un sufrimiento pasajero por estos 60, 70, 80, con suerte 90 años que Dios nos pueda prestar? El Señor no sanó a muchas de las personas, como a Pablo, ¿no? ¿Qué le dijo a Pablo? Pablo, bástate con mi gracia, no te voy a sanar. Y él tuvo que aguantar el aguijón, ese dolor, esa enfermedad. Y a veces nosotros llegamos por razones equivocadas, hermanos. Pero cuando entendemos que la razón principal es nuestra salvación, que cuando vemos el Evangelio a la luz de la cruz de Cristo, podemos entender que va más allá de lo que nosotros podamos estar pasando. Pero una vez más, hermanos, con esto no quiero decir que no se van a dar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de compasión, que puede hacerlo siempre que busquemos agradarle. Luego, con esto, hermanos, entendamos una cosa: nuestra esperanza y nuestro gozo está en la resurrección de Jesucristo, porque sigue el versículo 24 diciendo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte retuviese a Cristo? Primero, si lo contrastamos con Romanos, si la paga de la muerte, si la paga del pecado es muerte, ¿Cristo cometió pecado? No, ¿verdad? Porque Cristo no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, dice Pedro, sino que por causa nuestra Dios lo hizo pecado. Por eso es que Él tuvo que morir, pero la muerte no pudo retener. Y aún así también Pedro va a empezar hablando acerca del Salmo 16, que muchos judíos y muchos israelitas pensaban que hablaba acerca de David, pero en realidad era un salmo profético, el cual hablaba de Cristo Jesús. Y vamos a continuar con el texto
en el versículo 25 dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro cita una vez más las escrituras y hace referencia al Salmo 16 del 8 al 11, el Salmo de David, un salmo profético, porque a pesar de que muchos pensaban que David estaba hablando a sí mismo, David ya había visto y estaba hablando acerca de Cristo. Y esto Pedro mismo le explica en el versículo 29 en adelante, que voy a seguir dando lectura, hermanos, porque si nos detenemos versículo a versículo o frase a frase, no acabaríamos en unos tres domingos más, pero posiblemente en los rebaños vayamos a compartir, ¿no? Dice el versículo 29, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto, hermanos, de que su carne vio corrupción, habla acerca de la descomposición del cuerpo. Obviamente Cristo, su cuerpo no se descompuso. Cuando fueron a buscarlo al sepulcro las mujeres para embalsamarlo, ¿qué encontraron? Una tumba vacía, la piedra removida. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel? ¿A quién buscan? No está entre los muertos, porque no pudo resistirlo la muerte, porque Cristo Jesús, hermanos, no cometió pecado y estaba profetizado desde antes que él iba a resucitar. Entonces, Pedro les hace ver esto a los judíos, porque ellos conocían muy bien la escritura, porque ellos sabían de que su profeta David había dicho esto y pensaban que hablaba de él, pero no, estaba hablando de Cristo Jesús, el cual iba a levantarse y sentarse en su trono. Hablaba de la resurrección de Cristo. Y hay un pasaje, hermanos, que me gusta mucho. Perdón, creo que no lo tengo aquí. Cuando Pablo habla acerca de nuestra fe y dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque ¿qué esperanza tendríamos nosotros, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué esperanza habría en nosotros de predicar a Cristo muerto si se hubiese quedado allí en la tumba? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros de la vida eterna si Cristo primero no hubiese resucitado? Hablar del Evangelio completo es hablar de la vida, de la obra, de la pasión, de la muerte de Cristo en la cruz, pero sobre todo hablar de la resurrección, porque Dios lo levantó de los muertos. Hermanos, eso nos tiene que hacer a nosotros pensar y reflexionar en cómo está nuestra vida. Quisiera leer un pasaje que muchos de ustedes lo conocen y la próxima semana lo vamos a estar leyendo posiblemente. Isaías 53, uno de los más conocidos. Voy a leer todo Isaías 53, hermanos, aunque me tome un poquito más de tiempo, pero es importante. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová en él el pecado de todos nosotros.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y horadado por los transgresores. Hermanos, ese es el Evangelio de Cristo. Nos descarremos, escondimos, miramos a otro lado. Él fue herido, lo tomamos como herido y abatido de Dios, como azotado de Dios, pensando que Él era el culpable, cuando en realidad, sin tener culpa, cargó todo el pecado nuestro. Hermanos, Isaías 53 es un bonito reflejo de la obra de Cristo Jesús. Y para terminar ya el mensaje, hermanos, Pedro concluye el versículo 32 diciendo esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Luego en el versículo 36 dice esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Pedro concluye diciendo esto, entendiendo que Cristo Jesús murió a causa de nosotros, que cada uno de nosotros fue el culpable de la crucifixión de Cristo, que Cristo, sin haber cometido pecado, Dios lo trató como pecado, que lo tuvimos como azotado y afligido de Dios, que cuando nosotros debíamos haber sido los culpables, ese Jesús al que nosotros matamos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor es dueño, amo. Él está ahora a la diestra del Padre. Él está gobernando. Y el Cristo, el Salvador, por su resurrección, ahora nosotros tenemos esperanza y tenemos gozo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y en vano estaríamos nosotros, hermanos, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado y hoy tenemos la esperanza gloriosa de la salvación. Hermanos, el Evangelio de Cristo confronta, el Evangelio de Cristo duele muchas veces. El Evangelio de Cristo nos va a hacer ver nuestra realidad frente al Señor, pero también nos hace ver que su amor fue más grande y su plan, aunque fue perfecto desde el principio, porque Dios conocía todo este plan, ha hecho que a este Cristo Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Tengamos esto presente, hermanos, cuando compartamos. Y amigos de repente que nos visitan o que llevan algún tiempo acompañándonos también, es importante reconocer la obra de Cristo. ¿Cuánto tiempo, cuánta oportunidad más nos puede estar dando el Señor? Si hemos comprendido el Evangelio, deberíamos tomar una decisión firme con el Señor, porque no tenemos más tiempo, más esperanza en esta tierra, sino solamente la gloria venidera que habrá en el cielo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por hacerme recordar el Evangelio vivo, el Evangelio puro que habla y se centra únicamente en la persona de Cristo Jesús. Gracias porque me hace ver desde la concepción, desde su naturaleza humana, el Verbo hecho carne, aprobado por Dios, acompañado de prodigios, señales, milagros. Ese varón aprobado que demostró que era Dios mismo
y que aún así, por nuestra transgresión y por nuestro pecado, tuvo que ser crucificado. Gracias, Señor Jesús, porque aunque tú no cometiste pecado, tuviste que soportar la ira de Dios en tu cuerpo, porque aunque tú no cometiste pecado, Señor, te sacrificaste por mí y por cada una de las personas que hoy estamos escuchando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en tu inmenso amor tú cumpliste todo lo que estaba estipulado. Consumado es, cumpliste con la obra y aún así la muerte no te pudo retener, porque el propósito contigo, Señor, era mucho más grande, era de exaltarte, era de resucitar, Señor, primero, para darnos a nosotros también la esperanza gloriosa de la resurrección. Porque aunque nuestro cuerpo perezca, sabemos, Señor, que estaremos contigo en la eternidad, porque tú resucitaste primero, Señor. Si no hubieses resucitado, vana sería nuestra fe y en vano estaríamos acá. Pero no, Señor Jesús, gracias, porque nadie puede negar lo que tú hiciste. Nadie puede negar, Señor, las obras que ocurrieron. Nadie puede negar, Señor, que resucitaste y por eso estamos aquí. Gracias, Señor Jesús, por toda tu obra en la cruz. Gracias por la salvación que nos has regalado y porque ahora es algo personal nuestra relación contigo. Y gracias, Señor, porque es lo que debemos y tenemos que compartir y asimilar en nuestra vida y en nuestro corazón en cada momento. Dirígenos, Señor, lo que queda de la reunión. En tu santo nombre, Padre. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, Mario, por el mensaje de esta mañana. Todo lo debemos a Cristo, ¿no? Porque Él ha sido el que ha muerto en la cruz. Entonces,